Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora una vez más. Eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 18. Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Escuela TV. Permítanme presentarme. Soy el profesor Ricardo Rodríguez López y me acompaña mi compañero y amigo. Un gusto saludarles, el maestro Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. Muy bien, en lengua de señas nos acompaña también la maestra Marcela Ponce. Un gusto, maestra, bienvenida. También les damos la bienvenida a las personas que se encuentran o que nos están observando a través de las diferentes redes sociales, así como los estudiantes o personas que nos escuchan a través de Radio Nuevo León. Es un gusto que nos sintonicen y nos observen. Muy bien, maestro, pues vamos a iniciar con la asignatura de Historia de México, tercer grado secundaria. Vamos a empezar con lo que hay que tener en cuenta antes de iniciar. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Los materiales, que es muy importante que los tengas en mente. Y es importante que también los tengas ahí en tu escritorio, en tu mesa. Maestro, por favor. Bien, ese es el libro de texto, recordando de que no importa cuál sea la editorial, simplemente con que sea de historia de tercer grado, un cuaderno, pluma, lápices, colores, pegamento, lo que tú consideres que sea necesario para llevar a cabo la sesión, y también dispositivos móviles con conexión a internet, como son la computadora, tableta o celular. Muy bien, esos son los materiales que vamos a requerir para la sesión del día de hoy, y vamos a dar paso a lo siguiente. Recuerda, son temas de reforzamiento, en este caso es del trimestre número 2. El tema, maestro, por favor. Claro, son los conflictos internacionales y el despojo territorial. Va a ser un periodo que vamos a analizar aproximadamente de 1824 a 1846, 47, inclusive 48, pero nos vamos a dar cuenta de una infinidad o una buena cantidad de situaciones complejas para nuestro país después de llevarse a cabo la consumación de la independencia. Muy bien, vamos a empezar con el aprendizaje esperado. Maestro, por favor. Claro, el aprendizaje esperado es: identifica las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Ahí en tu pantalla aparecen primero el verbo y también el concepto que debemos de identificar. Primero el verbo es identifica, y ahorita vamos a observar qué quiere decir identificar, pero también hay que identificar las causas y consecuencias. También hay que definirlo, porque a lo mejor a ti ya se te olvidó ahí en tu hogar qué quiere decir, qué es una causa o una consecuencia. Entonces vamos a mencionarlo y analizarlo detenidamente. Muy bien. ¿Qué es identificar, maestro, por favor? Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. Entonces, en el aprendizaje esperado hay que identificar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tienes que prestar mucha atención al material que se te va a proyectar o al que vamos a mencionar. Por eso es muy importante que estés atento. Continuamos. ¿Qué es una causa y qué es una consecuencia, maestro? Una causa es aquello que se considera como fundamento u origen de algo, mientras que una consecuencia es un hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. Esto es muy importante que puedas deducirlo, porque nos va a dar la pauta para realizar nuestras actividades que van a estar ahí encaminadas a lo largo de la sesión del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos? Ahí en pantalla aparecen los conceptos que son muy importantes analizar para el estudio de la historia. En este caso tenemos la temporalidad, que es fundamental para el análisis de la historia, la espacialidad,
y la multicausalidad, que la multicausalidad recuerda que son múltiples causas, muchas causas que derivaron o que fueron a consecuencia de un acontecimiento histórico. Maestro, en cuanto a los ámbitos. Los ámbitos son político, económico, social o cultural, que es importante que durante la sesión identifiques cuáles son los ámbitos por los que se inician estos conflictos entre México y otras naciones. Bien, ahora vamos a ver, primero hay que centrarnos temporalmente. Recuerden, esto es fundamental. A lo mejor resulta tedioso para ti, pero el hecho de que tú puedas identificar la noción temporal a través de los siglos, las convenciones, los periodos, los hechos o procesos, te ayuda a que tengas una mejor, a que desarrolles mejor el análisis de la historia. Muy bien. Las actividades a realizar en esta sesión son las siguientes. Tenemos preguntas de conocimientos previos, que ahorita la vamos a realizar, maestro. Una línea del tiempo. Vamos a realizar también un mapa temático, recuerda, un mapa temático para identificar ahí, vamos a identificar repúblicas muy importantes que hubo en territorio mexicano. Y finalmente, maestro. Una actividad para fortalecer el contenido, que es respaldado con una tabla informativa. Ahí en esa tabla informativa vamos a identificar tanto causas como consecuencias de las intervenciones extranjeras en nuestro país, en el México ya independiente. Ahora ahí en tu pantalla, para las personas que nos están sintonizando en radio y las que están a través de las redes sociales, voy a mencionarlo como quiera. Del lado izquierdo tenemos el Palacio o el Museo del Obispado. Muchos han ido al asta de la bandera, pero no han dejado de lado llegar a ese emblemático lugar. Inclusive ahí en la parte inferior derecha tenemos una fotografía de algunas señoritas, caballeros, tomando una foto con relación al 15 años de alguien en particular. Pero también tenemos en la parte superior, en tu pantalla aparecen unos cañones. Dirás, ¿por qué hay unos cañones en esa área? Pues hay que realizar el siguiente análisis a través de las preguntas que te voy a formular. Primero, la primera pregunta dice ahí, el Museo del Obispado, aparte de ser un lugar turístico, donde las quinceañeras asisten a tomarse una sesión de fotos, ¿qué otra función crees que desempeñó en la historia de nuestro estado este emblemático lugar? ¿Qué otra función crees que haya desempeñado en nuestro estado? ¿Por qué crees que aparecen los cañones? ¿A qué crees que se deben que aparezcan? Yo sé que lo identificaste, que a lo mejor en historia de segundo grado pudiste hacer un análisis o también en algunas otras asignaturas tanto de primaria. Pero vamos a ver, ahí en pantalla aparece originalmente el Palacio del Obispado, se le llamó Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue construido en el siglo XVIII, en el último cuarto del siglo XVIII. Debido a una iniciativa de un fray llamado Rafael José Berger. Y con esa intención era de dar asilo de una casa de reposo. Sin embargo, con el paso del tiempo, después del virreinato y ya con el México independiente, se utilizó como un fuerte. Y de hecho fue una pieza fundamental para llevarse a cabo la batalla de Monterrey. Fue considerado como una parte esencial dentro de ese combate en contra de los estadounidenses. No nada más el fuerte del Obispado, sino también estuvo el de la Ciudadela, que libraron batallas importantes. Y de hecho, con eso vamos a iniciar con el análisis de las intervenciones extranjeras en nuestro país. Muy bien, vamos a iniciar. Ahí en pantalla aparece lo siguiente. Recuerda, la ubicación temporal. Y maestro, tenemos los siguientes acontecimientos. ¿Me puede ayudar, por favor? Claro, en 1821 inicia la consumación de la independencia. Hay que ser claros, esta es la consumación, no el inicio. El inicio es en 1810, cuando termina el proceso de independencia, tardó 11 años y se le llama consumación. Ese comienza en 1821. A partir de ahí son procesos del México independiente. Posteriormente, en 1828, inicia un periodo de reconquista por parte de los españoles. En 1835 inicia la separación el intento de separación de Texas. En 1838 la primera intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles. Posteriormente, en 1846 inicia la guerra con Estados Unidos, que se le conoce como la intervención estadounidense.
Fíjate, el periodo de análisis va a ser alrededor de 25 años que vamos a tratar de destacar con estos acontecimientos, pero también hay que mencionar que en el siglo XIX, que abarca de 1801 a 1900, el país tuvo una seria complejidad política, debido a que, por ejemplo, en esos años tuvo alrededor de 25 presidentes. Nuestro país, 25 presidentes, cuando en la actualidad el periodo de gobierno de un presidente es de 6 años. Imagínate 25 presidentes en 25 años. Entonces, dentro de esos 25 también presidentes que hubo triunviratos. ¿Qué quiere decir triunviratos? Que 3 presidentes estaban en la administración de nuestro país y fueron en 3 triunviratos diferentes. Entonces, es algo muy importante que vamos a destacar y vamos a analizar a través de una serie de acontecimientos que ya los entabló el profesor Miguel. Muy bien, vamos a avanzar para la ubicación espacial. Antes de irnos a corte, vamos a observar la ubicación espacial. Ese es el territorio mexicano a partir de 1824 con la Constitución Federalista aplicada por los liberales. Tenían 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Bueno, ahorita vamos a continuar con ese análisis de la ubicación espacial. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Miércoles, ¿Saben qué es hablemos de igualdad. No Sábado importa 2 de la ideología tarde. que tú Y tengas, miércoles, tú puedes 10 de la decir, noche. Vamos a hablar de igualdad. Que tanto se permite el ejercicio de la libertad de expresión. Ruta Express Aeropuerto, estación del Metro Y. Su recorrido inicia a las 4 de la mañana y concluye a las 11 de la noche de lunes a domingo. Unidades con Wi-Fi y cargadores USB. Tarifa 15 pesos pago en efectivo, 13 pesos con tarjeta feria y 9 pesos con 51 centavos con preferente. Nueva Ruta Express Aeropuerto Y. Una opción de traslado más completa, más rápida y más económica. Gobierno de Nuevo León. Ramito y Gordito te van a pantallar. Sus ocurrencias no tienen límite. Diviértete con Hitos, domingo 11 de la mañana, por Canal 28. Alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, estamos de regreso en Escuela TV, en una sesión más de Historia de México, tercer grado, secundaria. Antes de ir al corte, nos quedamos en el análisis de este mapa, en el cual damos a conocer la ubicación espacial del territorio mexicano después de la consumación de la independencia y el establecimiento en 1824 de la Constitución Federalista, aplicada por los liberales.
ahí en la parte superior izquierda tenemos el territorio de Alta California. Eran los 4 territorios que yo te quería dar a conocer, los cuales comprendían, y toda esa parte territorial era de México, lo que ahora conocen ustedes como San Diego, California, Las Vegas, Nevada, Nuevo México, Arizona. El estado de Texas era uno solo, Coahuila y Texas era un solo estado. Nos percatamos también de que existía el territorio de Baja California, el de Nuevo México, y pues ahí habíamos mencionado Coahuila y Texas, que comprendían uno solo. Pero ahora vamos a ir al análisis ya del contenido con las diapositivas, y vamos primero a observar un tema de intervención extranjera que estuvo a punto de suceder o de trascender de forma importante. Maestro. El segundo Cortés, la amenaza de reconquista y necesidad del reconocimiento internacional. Durante este periodo, la consumación de la independencia de México se llevó a cabo en medio de una inestabilidad, el endeudamiento y la falta de reconocimiento internacional. Recordemos que cuando concluye la consumación de la independencia, México estaba en bancarrota económicamente hablando. Se tuvo que solventar los recursos para combatir de forma interna, tanto con los realistas, los insurgentes, ese acontecimiento tan importante para nuestro país. Pero ¿de dónde obtenían los recursos? Requerían préstamos de países extranjeros. Y entonces esto también trajo consigo serios problemas y crisis económica para nuestro país con referencia a otras entidades extranjeras. Muy bien, y ahí aparece una situación que detonó el periodo de Reconquista. Fue la cuestión de que en México se había repatriado o había expulsado a algunos españoles que buscaban hacer una coartada para poder quitar del poder al presidente. Sin embargo, fueron descubiertos y fueron expulsados del país a España. Una vez ahí, ellos incitaron o motivaron al rey Fernando VII para que volviera a reconquistar nuestro país, pero esto fueron completamente sometidos o fueron dominados, y por lo cual se evitó una reconquista española. Muy bien, avanzamos. No es sino hasta 1836 que España reconoce a México como un país independiente al firmar el Tratado de Paz y Amistad. Esto fue algo que le pesó al país ibérico, puesto que de las colonias españolas en continente americano obtenía gran cantidad de recursos, pero al llevarse a cabo la independencia, no nada más de México, sino de colonias también que se encontraban en Sudamérica, esto trajo consigo un revés a los ingresos de la corona española. Muy bien, vamos a avanzar al siguiente tema para que tú lo identifiques ahí, maestro. La colonización del norte de México y separación de Texas. Desde 1821, las autoridades habían permitido la entrada de colonos o personas extranjeras al territorio de Texas. Moses Austin obtuvo un permiso para establecerse en ese territorio. Moses Austin en 1821 sí alcanza un permiso y que se le otorga Iturbide. Sin embargo, él muere y designa esa tarea a su hijo, que era, ahí se le llama Stephen Austin, pero lo conocen en el mundo bajo como Esteban. Esteban Austin fue el que realiza esa recapitulación de personas para poder poblar el territorio tejano, como ya aparece en el mapa. Y también es considerado el padre de Texas por esa acción de traer inmigrantes para poder hacer productiva ese estado. Entonces, otra causa de la independencia de Texas, que es lo que vamos a ver más adelante, también fue el abandono del gobierno mexicano, porque no se le da la importancia a los terrenos del norte, no nada más a Coahuila y Texas, sino también estamos hablando a Nuevo México y a California, debido a la lejanía que había con la capital, como tú te das cuenta, y si puedes ubicar, además que ahorita no tenemos la funcionalidad del lápiz, la Ciudad de México queda distante hacia el terreno de Coahuila y Texas, y como no había división política tal cual, no había una limitación del terreno, también eso era un impedimento para poder tener una buena administración política, y no nada más política, también económica. Pero recordemos, el país se encontraba en una severa crisis económica. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Qué pasa después, maestro?
Para 1830, los inmigrantes estadounidenses superaban a los residentes mexicanos en Texas. Con el centralismo y la promulgación de las 7 leyes, los colonos se opusieron a recibir un gobernador enviado desde el centro del país. En 1836 se lleva a cabo la promulgación de las 7 leyes. De hecho, fue el presidente José Justo Corro, que fue un presidente nada más puesto de manera postiza, y el que mandaba era Santa Anna. Se lleva a cabo esa ley y a los tejanos no les favorecía, porque de hecho uno de los principios de las 7 leyes era abolir la esclavitud, quitar la esclavitud, y eso a los tejanos pues tenían esclavos africanos en los cuales trabajaban en los sembradíos de algodón, principalmente donde hacían efectiva la agricultura en ese territorio. Además, también dentro de las 7 leyes les imponían la religión católica, y los anglosajones o los yanquis no eran católicos, eran protestantes, y esto lo veían como una ofensa a la cultura que ellos traían, que era muy diferente a la de los mexicanos. No nada más eso, también aparte con la implementación implementación de un gobierno traído desde el centro, eso también los molestaba, no les permitían una autonomía, y aparte que las decisiones sobre el futuro de esos estados, o principalmente de Texas, se tenía que decidir desde la parte central de México. Cuando, por ejemplo, tenemos a Stephen Austin o también a Samuel Houston, todos esos personajes importantes para el estado tejano tenían importancia en la administración de ese territorio. Muy bien, pues vamos a avanzar. Ahí aparece en tu pantalla finalmente cómo se da esta situación de la independencia de Texas. Maestro. El conflicto duró de octubre de 1835 hasta abril de 1836. Los tejanos fueron apoyados por los estadounidenses. Para el 14 de mayo, Santa Anna firmó los tratados de Velasco, donde se establecía la independencia de Texas y los nuevos límites entre México y la República Tejana. Ahí en la diapositiva aparece un mapa donde se dieron batallas importantes, como por ejemplo la emblemática de la batalla del Álamo, donde Antonio López de Santa Anna sale victorioso de ella, pero también tenemos otra batalla que fue el revés y que fue la gota que derramó el vaso, donde Santa Anna es preso, fue en la batalla de San Jacinto, es preso ahí, y él trata de obtener su liberación haciendo un canje dando la independencia a Texas, reconociéndola, firmando los tratados, y así obtenía su libertad. Y entonces esta situación fue una derrota para el gobierno mexicano, porque perdió una parte importante del territorio, pero recordemos que no era ignorada, porque pues realmente no se le dio el énfasis como se debería de dar a los territorios del norte. Entonces esta situación tuvo que ser mitigada, pero ignorada por el gobierno. Inclusive el gobierno de México tanto los liberales como los conservadores no veían positivo el hecho de que se diera la independencia de Texas. Muy bien, vamos a avanzar. Y ahí en la proyección aparece un mapa en el cual ahí tenemos varios acontecimientos y varias fechas. Te has de preguntar, ¿por qué hay en el territorio donde está Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están unidos y hay una bandera con 3 estrellas? ¿Por qué en Yucatán, o donde se encuentra Yucatán, Quintana Roo y parte de Campeche, por qué hay una bandera como los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué observamos ahí la bandera de Texas? Pues sí, ahí vamos a observar que en la República de Río Grande comprendió 3 territorios. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se separaron de México al aplicarse las 7 leyes, porque no les daban la soberanía y la autonomía a los estados, y estaban en contra también de esas 7 leyes. Su separación duró alrededor de 11 meses, pues se separaron en 1840 y en ese mismo año regresaron a pertenecer al territorio mexicano. O sea que por 11 meses estos 3 estados fueron un país. Es correcto, maestro, así es. Fueron un país, pero no tuvieron la capacidad para poder salir adelante como tales. También ahí observamos la República de Texas, que duró de 1836 a 1845. Ese mismo año, en el 45, fue anexada a los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero maestro, también tenemos la República de Yucatán. Esta República de Yucatán tuvo varios periodos de separación, tanto en 1841 como en 1846. Y después regresó otra vez al territorio mexicano. Tuvo muchos conflictos con la parte central de nuestro país. Entonces, Texas, que era un estado, así como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, se separó de México, fue una nación independiente por 9 años y después se incorporó a Estados Unidos. Es correcto. Fue seducido prácticamente por las aspiraciones imperialistas de los yanquis y fue así como perteneció en ese mismo año al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso hay algunos carros, ¿verdad?, con las placas de Texas y tienen esa banderita de la estrella solitaria. Exactamente. Y también nosotros fuimos una república, la República de Río Grande. Nos duró muy poco el gusto, pero fueron 11 meses. Muy bien, vamos a continuar. En un momento más vamos a continuar con este tema también de intervención extranjera, como lo fue la primera intervención de los franceses. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. A viernes. Noticias 28, 7 de la tarde. La vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, regresamos a una sesión más de Escuela TV. Les recordamos que estamos en la asignatura de Historia de México, tercer grado, secundaria. De hecho, antes del corte estábamos analizando, dimos a conocer intervenciones tanto de España, también como de la separación de Texas. Pero ahora vamos a hablar de la primera intervención francesa o el bloqueo francés en el año de 1838. Maestro, por favor, ¿me puede expresar ese texto? El bloqueo francés de 1838, o también conocido como la Guerra de los Pasteles. Al concluir la independencia, Francia apoyó a México con préstamos para solventar la crisis económica. Sin embargo, el gobierno galo, o sea, francés,
hizo reclamaciones debido a que los ciudadanos residentes habían sufrido agresiones, además de ser obligados a otorgar préstamos. Recordemos nuevamente, aparte de esos conflictos internacionales que tenía o problemas, también tenía conflictos internos. La lucha entre liberales y conservadores todavía seguía en pie y había también batallas civiles entre esos mismos bandos políticos y por lo tanto el gobierno requería préstamos o exigía a los ciudadanos extranjeros que habitaban en nuestro país préstamos o forzosos para poder solventar los recursos de las guerras internas. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva que ahí aparece en tu pantalla. Maestro. Un hecho simbólico en 1838 fue cuando un pastelero francés reclamó una indemnización por destrozos que soldados mexicanos habían hecho a su negocio. Sí, esto trajo consigo, esta situación fue la que derramó el vaso, porque este pastelero francés buscaba una indemnización por los destrozos que había recibido en su negocio, pero las autoridades de México expresaron que lo habían hecho con motivo de solventar algunas necesidades que tenían los mismos soldados y por lo tanto no aplicaba la indemnización. Esto enfadó al pastelero y lo reclamó con las autoridades francesas. Y como tal, de ahí surgió el conflicto en la cual las autoridades francesas enviaron tropas navales al Golfo de México, que allí aparece en el pequeño mapa donde se encuentra el Golfo de México y tenemos ahí al puerto de San José Ulúa en Veracruz. Entonces, con la ocupación del Golfo de México impedía el comercio con otros países, como por ejemplo Inglaterra. Esa situación pues trajo consigo de que México ya hiciera caso y llevara a cabo una negociación, pero no. México no quería negociar y se desató una guerra que se llevó a cabo nada más en esa área de Veracruz. Al ver esa situación, pues había intereses de por medio de los británicos. Les había comentado que ellos intervinieron y fueron un mediador entre franceses y mexicanos para poder poner fin a esa intervención extranjera. Por lo tanto, en el año de 1839, México paga la cantidad que se le había solicitado, que eran de 600,000 pesos. Y firma un tratado de paz con el país francés. Y así se lleva a cabo una pequeña, otro periodo de paz entre un país extranjero y México. Muy bien, ahora vamos a avanzar a otra situación, otra intervención extranjera, como fue la guerra con Estados Unidos. Quiero que observes ese mapa porque a partir de ahí vamos a ver qué tanto fue lo que todavía terminamos de perder y lo que ahora conocemos como parte del territorio mexicano. En 1845, el Congreso de Estados Unidos aprobó la anexión de Texas y decidió ampliar su extensión hacia el río Bravo, siendo que su límite era hasta el río Nueces. Esta acción no fue reconocida por México, lo que provocó la invasión norteamericana en 1846. Ahí en tu pantalla aparece el territorio mexicano. El que ya se había dado en disputa era el que aparece iluminado en un tono rosa. Era la independencia de Texas, pero México no aceptaba la independencia, ni tampoco aceptaba los límites territoriales que exigía, que exigían los tejanos, que era que colindara con el río Bravo. La firma del tratado que había obtenido a través de la liberación de Santa Ana, habían llegado a un acuerdo de que fuera en el río Nueces, que está a 200 kilómetros hacia el norte del río Bravo. Entonces ese era el límite con los Estados Unidos y originalmente así va a quedar en la actualidad. De hecho, ese tema inclusive estuvo en disputa el siglo pasado, estuvo en controversia porque había ese conflicto, pero ya muy tarde porque ya la cultura, la sociedad ya estaba asentada. Entonces, derivado de esas circunstancias, los estadounidenses, asesorando a los tejanos, toman como pretexto para invadir el territorio mexicano.
y así tomar en parte y poder exigir los territorios del norte. Llevan a cabo toda una estrategia militar en la cual se posicionaron sobre el norte del territorio mexicano, tanto en San Francisco, en Nuevo México, en California, y no nada más también en esa parte norte, sino también hicieron una excursión vía marítima por el Golfo de México, llegando a Veracruz y a Tampico. Es decir, sitiaron toda la parte norte de la República Mexicana para llegar así al centro y evitar que hubiera movimientos militares estratégicos y poder contenerlos. Entonces, fue una operación militar muy ambiciosa de parte de los estadounidenses, que trajo consigo consecuencias lamentables. Muy bien, vamos a continuar. Maestro. Los estadounidenses invadieron Monterrey, Matamoros, Tampico, Nuevo México y Alta California. Vamos a hablar de una batalla importante que de hecho sucedió en nuestro estado, en el área metropolitana principalmente. También se dio en el área de San Nicolás, allá por Santo Domingo. Pero una de ellas fue la batalla de la Ciudadela. ¿Dónde se encuentra este lugar? Muchos de ustedes a lo mejor han pasado por ahí y han ignorado que en el cruce de la calle de Juárez con Tapia hay un cine, si mal no recuerdo. Pero en la parte superior hay 3 cañones. Esos cañones pertenecían a la Ciudadela, que está a tu lado izquierdo, que era un fuerte donde podían contener a los soldados estadounidenses. De hecho, duró 3 días sitiada la Ciudadela, y donde se llevó a cabo ese combate férreo con los estadounidenses. Después de llevar a cabo esa serie de combates, también no nada más fue en esos lugares, también fue en el Obispado, en el fuerte del Obispado. También se contuvieron a los norteamericanos, pero tuvieron que ceder ante la estrategia militar que ahí imperaba. Muy bien, vamos a avanzar. Maestro. El 14 de septiembre, el ejército norteamericano toma el Zócalo de la Ciudad de México e iza la bandera en el Palacio Nacional. Es decir, ya había sitiado toda la parte norte y había avanzado hacia el centro. Y esto trajo consigo pues un sometimiento de las tropas mexicanas, que aparte de que eran doblegadas en estrategia militar, también en recursos, porque no contaban con la solvencia económica para poder brindarles una mejor protección y recursos, alimentación. Recuerden que en las guerras no nada más es disparar, sino también mantener a los soldados, también tener recursos para poder disparar, desde los cartuchos, las balas de cañón. Todo eso genera un costo, y México no tenía esa capacidad monetaria para solventar la guerra. Entonces, el 14 de septiembre se da eso en el Zócalo, pero también el 13 de septiembre estaba la batalla del Castillo de Chapultepec, donde ahí, ya como les han explicado en primaria y en secundaria, se llevó a cabo la batalla del Castillo de Chapultepec, donde perecieron los llamados niños héroes. Muy bien. Que hay veces que confundimos los niños héroes que participaron en la independencia de México, en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Efectivamente, de hecho. Vamos a continuar, maestro, por favor. El 2 de febrero de 1848 termina la guerra con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se estableció como límite con Texas el río Bravo. Por 15 millones de pesos, México perdió Alta California y Nuevo México. Es decir, ahí observamos en ese mapa, les voy a pedir que lo mantengan ahí. Ahí observamos la línea territorial. La línea territorial que habían llegado al acuerdo era la de la línea azul, con el tratado o la cesión que dio México, donde ya daba por perdido el territorio de Nuevo México, San Francisco, las Altas Californias, y esto trajo consigo delimitar más el territorio mexicano, no nada más ahí, sino también en la línea roja, que fue después de ahí, esa línea roja que ustedes ven en la parte superior, que es fue la que después se cedió con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que realmente fue muy severo. Inclusive ahí el maestro nos está ayudando para poder describir mejor y gráficamente esa situación. Después también con el Tratado de la Venta de la Mesilla se redujo a lo que ahora es el territorio mexicano, que está en esas líneas intermitentes de color negro. Ese es el territorio mexicano como quedó en la actualidad, que realmente fue muy
pues sí fue muy cuestionada la participación de México y sobre todo de los gobernantes mexicanos y también de los estrategas militares para poder contener el asedio de los británicos. Esa situación de pasar de tener una gran extensión territorial desde el Virreinato de la Nueva España, desde el México independiente, que abarcaba prácticamente más de la mitad o cerca de la mitad de lo que ahora es el territorio de Estados Unidos, llegamos a tener nada más en nuestro territorio. 55% del territorio perdido, maestro. Fue una situación muy compleja. Tal caso, ¿a qué se refiere esto? Pues por la mala administración, el estar llevando a cabo diferencias políticas de maneras internas y no llegar a acuerdos para poder salir adelante como país, trajo consigo esas situaciones. No fueron las intervenciones extranjeras, sino las batallas internas que tuvo nuestro país en ese entonces. Muy bien, ahora vamos a avanzar a la tabla informativa. Como última actividad de la sesión del día de hoy, vamos a hablar de la tabla informativa en la cual vamos a identificar tanto causas como consecuencias. Ahí aparecen 4 situaciones que ahorita analizamos. La reconquista española, que ya lo mencionamos, la separación de Texas, el bloqueo francés de 1838 y la guerra con Estados Unidos. E inclusive en tu libro de texto dice intentos de colonización del norte, se agrega a la separación de Texas porque una cosa llevó a la otra. El intento de colonización del norte del estado de Texas después llevó a la separación del mismo. Entonces, vamos a identificar primero sus causas. Maestro, vamos a ver qué hay o qué identificaste tú en las causas de la reconquista española. La primera fue el intento de reconquista española por parte de Isidro Barradas, en el cual no aceptaban todavía los españoles de que México haya hecho su independencia. Como parte de la primera causa fue la expulsión de los españoles. También tenemos otra causa importante que ahí se observa. Recuperar las fuentes de ingreso. Recordemos que la corona española extraía una gran cantidad de recursos de nuestro país antes de la consumación de la independencia. Cuando se da la independencia, esto se corta y trajo consigo un revés para la potencia ibérica, debido a que en Europa ella también tenía competencias tanto con franceses, tanto con holandeses como con británicos, y no también sin mencionar a los portugueses. Muy bien. Vamos a continuar en un momento más, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Este jueves, en Hoy es el Día, tendremos en la cocina a Andrés Montero, que nos estará preparando un delicioso espagueti en crema, además con un invitado especial. Paco Bernal Tienda nos hablará de cómo reactivar la economía en nuestros negocios. Moda, belleza, salud, deportes y mucho más en Hoy es el Día. El virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos mejor que nunca. Estrategia Nuevo León. Línea COVID-19. Atención telefónica 24/7 con médicos que te darán seguimiento ante posibles síntomas. Marca al 81 81 30 0000. Video COVID-19. Orientación médica especializada 24/7 por videollamada a través de Zoom. Busca la liga en Facebook en Secretaría Salud NL. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde.
Comieron con tu abuelita. Ay, ¿y cómo está? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, regresamos a Escuela TV. Les recordamos que estamos en la última sección, la última sesión de Historia de México, tercer grado, secundaria. Antes del corte, analizamos esta tabla informativa. Empezábamos con las causas de la reconquista española. Ahí aparece en tu pantalla 2 causas importantes para las cuales detonaron en este acontecimiento. Ahora vamos a ver las causas de la separación de Texas y después nos vamos a ir a las consecuencias de cada situación. Maestro. La inconformidad por aplicación de las 7 leyes. Sí, de hecho ahí el maestro nos va a ayudar a mencionar algunas de las 7 leyes que no las podemos mostrar en pantalla porque pues abarcarían mucho espacio. Maestro. Inicia el nuevo Congreso Conservador, la Constitución centralista, las bases, un gobierno centralista, existen estados departamentos, legislatura local serían sustituidas por consejos del gobierno, inicia un cuarto poder como supremo poder conservador, intolerancia religiosa, fueros continuarían y también el periodo presidencial sería de 8 años. Toda esa serie de circunstancias inconformaron sobre todo a los tejanos. Esa sobre todo la intolerancia religiosa y el imponer un gobernante mandado desde el poder central detonó el conflicto. También vamos a ver otra causa. La mayoría de la población en el territorio. Eso también trae un conflicto porque los tejanos o los ciudadanos estadounidenses se identificaron más por la gran cantidad de población que eran a comparación de los colonos, los mexicanos. Entonces se empiezan a ver una confrontación con las culturas y de ahí detona ese intento de separación, como lo que pasó con los criollos en la Nueva España, similar. Muy bien, vamos a ver ahora las causas del bloqueo francés. Ahí aparece, maestro. Falta de pago de préstamos. Eso también fue algo muy importante, recuerdan, préstamos forzosos o requerimientos de préstamos que exigía el gobierno a los ciudadanos franceses que habitaban en nuestro país, derivado de los conflictos entre liberales y conservadores. Por también eso después de la Segunda Guerra Mundial nace la ONU y algunas instituciones financieras para evitar todo este tipo de problemas, ¿verdad, maestro? De que se pedían dinero entre países. Exactamente. Ahora vamos a ver la segunda causa que ahí va a aparecer en tu pantalla, maestro. Requerimiento forzoso de capital a los ciudadanos franceses en México. Eso también, como ya lo hemos mencionado, fue una de las causas que detonó esta primera intervención extranjera, intervención francesa en México. Inclusive, más adelante también se lleva la segunda intervención francesa con el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ahora vamos a ver una causa de la guerra con Estados Unidos. Ahí aparece en tu pantalla. No reconocer la independencia de Texas y límites territoriales. Lo sacó como excusa el gobierno yanqui, de ahí empezó a motivar a los tejanos e incitar a que invadieran también el territorio mexicano. También tenemos, ya nos vamos a pasar ahora a las consecuencias en la reconquista española. ¿Qué trajo como consecuencia esta situación, maestro? La firma de Tratado de Paz y Amistad en 1836. Estamos viendo que después de la reconquista que pasaron alrededor aproximadamente más de 6 años, se da este reconocimiento de parte del gobierno español. Le costó trabajo aceptar el hecho de que México ya fuera un país independiente, pero a partir de ahí hubo también lazos comerciales entre ambas naciones. Vamos a ver otra consecuencia, maestro. En la separación de Texas, la firma de los tratados de Velasco, donde se reconoce la independencia de Texas y los límites territoriales. Recordemos que Antonio López de Santana, obligado a canjear su vida por ese territorio, y pues lo tuvo que hacer.
Muy bien, ahora vamos a continuar con una consecuencia del bloqueo francés. El pago de indemnización a Francia. Los 600,000 pesos que quedaron como acuerdo e inclusive donde fue intermediario el gobierno británico, porque pues recordemos que todos son cuestiones de intereses, ¿verdad? Cada quien defendía sus intereses y sobre todo los británicos con los intereses comerciales que había con México. También como segunda consecuencia. Firma de tratados de paz. Llega a un primer tratado de paz, pero este se fue después disuelto con la segunda intervención francesa. Y ahora vamos a ver qué consecuencias hay con la guerra de Estados Unidos. La firma de Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Donde ya se cede en los territorios del norte de México, Arizona, Nuevo México, Alta California y prácticamente reduce nuestro territorio. Y finalmente también tenemos la reestructuración política de nuestro país, que ahora es como lo conocemos en la actualidad. Entonces, conclusión, maestro, termina la independencia de México y no se ponen de acuerdo políticamente dos grupos políticos que son los liberales y los conservadores. Uno quería gobernar de una manera, los otros querían gobernar de otra manera, entonces esa misma inestabilidad provocó todo este tipo de situaciones. Efectivamente, porque como ustedes se percataron, inclusive ya lo habían analizado con anterioridad en las sesiones con sus maestros, había un desorden político derivado de batallas internas entre estas dos entidades políticas que estaban en nuestro país. Aunado a eso, las amenazas de reconquista, las amenazas por falta de organización y de una buena administración gubernamental de parte de nuestro país trajo consigo eso. Sobre todo la que puede más es la separación de Texas con nuestro territorio. Muy bien, ahora vamos a avanzar finalmente a la autoevaluación. Ahí la autoevaluación, recuerda que parte de la lista de cotejo, que es un instrumento de evaluación que ayuda a valorar y a determinar si alcanzaste o desarrollaste el aprendizaje esperado, que el aprendizaje esperado es identifica las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en nuestro país. Como primer indicador tenemos la pregunta de inicio, maestro. Identifico el monumento histórico y entiendo su importancia en el pasado. Como lo habíamos mencionado en la pregunta de inicio, el monumento del obispado, el Palacio del Obispado, fue importante para la defensa de nuestro estado contra los estadounidenses. De hecho, pues son una de las pocas estructuras históricas que tenemos en la entidad, ¿verdad? O sea, hay algunos otros estados y sobre todo en el sur que sí conservan muchas estructuras históricas, y en Nuevo León, pues en la construcción del siglo XVIII fue cuando se construyó el obispado. El Palacio del Obispado. Es una de las pocas estructuras históricas que tenemos en la entidad. Muy bien, y como segundo indicador tenemos la línea del tiempo, que si organizaste y ubicaste temporalmente el periodo a analizar. Recuerda, analizamos 4 situaciones en particular: la Reconquista, separación de Texas, bloqueo francés y guerra con Estados Unidos. Maestro. El mapa temático. Localiza en el mapa los estados que se independizaron del gobierno mexicano. Si lo identificaste, al iluminarlo ahí, como quiera, recuerda que puedes observarlo a través de las repeticiones que haya de las redes sociales. Puedes iluminarlo o realizarlo, eso para que identifiques que hubo, aparte de la República de Texas, también hubo la República de Río Grande y la República de Yucatán. Y finalmente tenemos, maestro, una tabla informativa que si identificamos las causas y consecuencias de los conflictos internacionales. Recuerda que para el análisis de la historia no es aprenderte todo lo que viene en los libros de texto, sino comprenderla, el por qué pasaron los hechos y procesos históricos. No pusimos mucha información, sino simplemente es información sintetizada, que si tú la logras identificar, la logras comprender, puedes dar una explicación de la historia muy sencilla, que puede entender inclusive tus compañeros o la gente con la cual socialices. Y bien, si identificaste esos, o si cumpliste con esos indicadores, pues debes de aplicar un diplosoma o una cruz, dependiendo de. Y así es como se logra el aprendizaje esperado, maestro. Entonces, el aprendizaje esperado del día de hoy fue causas y consecuencias. Causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en nuestro país. Quizá hay alguien quienes estén preguntando,
¿Qué pasó con la segunda intervención francesa? ¿Qué pasó con la guerra de Reforma? Pues recordemos que el maestro al principio puso una línea del tiempo en el cual solamente íbamos a ver un cierto periodo. Eso ya es después de 1850 o la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, durante la siguiente sesión, el maestro ya les estará informando. Y bien, es así como llegamos al final de esta sesión de Historia de México, tercer grado secundaria. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. A continuación, este sábado en punto de la 1, acompáñanos porque tendremos un programa especial que viva el teatro. Nos acompaña Dulce María Arenzana promoviendo la obra La Marrana de Don Simón. Así que ya lo sabes, sábado en punto de la 1, te invito un cafecito. Cuida el agua. Cultura del agua. Transforma tu noche con un toque de poesía y sensibilidad y permite que el canto te inspire. Poema